Jemand hat uns ein kleines Geschenk dagelassen. Ist jemand drin? Ja, bin ich da. Kann ich sehen. Hey, warte, bis die Bullen weg sind. Hey, warte, bis die Bullen weg... ¿Diga? Hola, ¿está JF? ¿Quién es? Soy Eddie, un viejo amigo de JF. ¿Qué versión, de tanto película como libro, es más acertada respecto al futuro? O sea, porque está planteada en un futuro cercano. No. Entonces... Perdona, la novela pasa en 1999. Sí, de hecho, sí, pero, O sea, pero en aquel ya momento... ha pasado. Sí, pero en aquel momento... A lo mejor ha pasado. Sí, a lo mejor ha pasado, a lo mejor somos replicantes. Luego haremos el test. La pregunta es... era un futuro cercano. Cuando se escribió, claro, lo plantea en lo que para él era un futuro cercano, que viene de cómics, de Moebius y demás. Esa sociedad con ¿no? intercambio cultural, porque es una amalgama de cosas. Hong Kong, yo creo que si vemos esa ciudad ahora no nos sorprende nada, que podríamos estar viviendo ahí. O sea, acertó Ridley Scott en ese sentido. En la película nos presenta un tipo de ciudad que conecta con la experiencia que tenemos ahora del tipo de ciudad en la que vivimos. Puede ser incluso una anticipación de lo que hay. Y hay un detalle muy interesante en el final de la primera versión, la que vemos en el cine, pero el final es en el que todavía hay partes en la Tierra. En Canadá. En Canadá siempre es Canadá. Siempre es Canadá. En la novela nunca llega nada. En Canadá hay búhos. En Canadá hay búhos, en Canadá hay árboles, que te puedes escapar. En Canadá puedes dejar las puertas abiertas, pues Michael Moore. No te disparan. Hay ese contraste extraño que dice, bueno, el planeta está destruido por esas lluvias ácidas, pero todavía hay un sitio muy interesante en alguna parte donde me puedo ir con alguien. Sí, no, te quería decir, sobre el tema de la ciudad, yo creo que después de todas estas versiones, quizá lo que más ha quedado es eso, porque cuando surge la película en el 82, se está gestando el nacimiento del cyberpunk en cuanto a literatura, en novela literaria, que luego empieza con Neuromante de Gibson, etc. Pero yo creo que Blade Runner lo que aporta es la estética, es decir, la fisonomía de esa ciudad es la que luego recoge el cyberpunk en toda su corriente. Entonces, hay dos películas que influencian a Gibson, que son Blade Runner y la de David Cronenberg, que es Videodrome. Y la fisonomía de esa ciudad está mamando de los diseños de Philippe Druillet de Heavy Metal y de Moebius, concretamente de una historia que se llama El Largo Mañana, de 1975, que hacen Dan O'Bannon, que es guionista de Alien, y Moebius, que introduce esa estética. Ridley Scott era un fan de los diseños de Moebius. Claro. Entonces, lo que yo creo que hace la película es introducir en el imaginario colectivo esa imagen de ciudad futurista, con un montón de gente, oscura por la lluvia, llena de halógenos y de esa anuncios. Ciudad es igual que, en el fondo, que esos ambientes que venía él de hacer en Alien. Un par de años antes, ¿no? Y luego también yo estoy hasta Soylent Green diciendo es una película Harrison, y ya plantea un mundo 8 años o 7 años antes también masificado, etc. Sí, en Soylent Green lo que tienes es una sociedad también, bueno, es una novela de Harry Harrison, el Hagan Sitio, donde lo que ocurre es que hay una escasez de alimentos y de medios, entonces lo que hacen es inducir a la gente que se suicide y luego los procesan como alimento, pero ya se está efectivamente, y se corresponde un poquito antes, desde luego es un poco anterior, son 8 años aproximadamente. Claro, todo este tipo de películas ya están planteando efectivamente una anticipación absolutamente antiutópica sobre lo que va a ser la pesadilla de las ciudades. Claro, lo que ocurre es que yo creo que en el caso de Blade Runner, esa ambientación está bebiendo de esa estética, de esa plástica que hablábamos antes, y de alguna manera también es no un mérito de Ridley Scott, es un mérito fundamentalmente de Phil Tippett y de Douglas Trumbull, que tenía unas ideas muy concretas sobre los problemas del futuro. Pensamos que Douglas Trumbull, que se había dedicado siempre a la dirección de arte, este tipo de cosas, dirige una película unos pocos años antes, que es Naves Silenciosas. O lo que sobró de 2001. Haciendo un discurso completamente ecologista, ¿no? Donde también hay unos robots menos elaborados, ¿no? Son como unos radiadores con patitas de pato. Sí, un poquito R2. Sí, pero son muy monos. El primer guión de Hampton Fancher era mucho más ecologista, mantenían los animales de Blade Runner. Claro. Entonces, Jordan Cronenweth, el director de fotografía, también aportó muchísima atmósfera. Claro, aunque Ridley Scott siempre el que marca la pauta. Sí, y además si te das cuenta hay todo, y hasta de pequeños detalles, homenaje, ¿no? Es decir, hay toda una serie de signos que se refieren ya no solo a héroes de la ciencia ficción, sino a aspectos más o menos poéticos, aspectos un tanto retro, es decir, el edificio llamado Bradbury, ¿no? El espacio del edificio Bradbury es donde está el fabricante
rodeado de muñecos, que son muñecos completamente propios de un relato de Bradbury. Es decir, el enano, el payasito, el aspecto un tanto evocativo, ¿no? Un segundo, es un detalle. 10 años después de hacer esta película, Ridley Scott hace Black Rain. Si os acordáis, un policíaco, transcurre... Una colección de momentos. Transcurre en Osaka. Hay un momento en el que están los dos protagonistas, que los interpretan Ken Ogata y Michael Douglas, y están comiendo por la mañana en un local. Si tú ves, tal y como está encuadrado aquello, ese local, con esos chinos, comiendo esos tallarines chinos, tienes un momento de Michael Douglas viste igual. Tú dices cuando él... Que Deckard. Que Deckard. Van igualitos los dos. Con lo cual es verdad que ha habido una anticipación clarísima, ¿no? Incluso No, el propio diseño de las entonces, de ciudades. hecho, quizá la película de hecho se anticipó, me refiero que no estábamos preparados, la audiencia en aquel momento no estaba preparada para hacer la película, porque la película no fue un gran Estamos éxito. preparados para saber que el aire acondicionado lo íbamos a poner exactamente igual que en esa película en todos los edificios. No, pero encima Es la misma tiene película. No vamos a poner Excepto el ventilador que tienen para que parezca en una reto. discoteca no vamos a poner ventiladores de hélice, Porque es un poco forzado, a contraluz. Porque... Vamos a, desgraciadamente vamos a tener que ir terminando, también problemas logísticos, como siempre, ¿verdad? Pero eso Hablemos ya son como los nuestros. pitufos. Como los pitufos, así rápido y a toda velocidad. Es lo mismo, ¿no? No. Se ha quedado ahí como tema pendiente, queríamos tratar, pero sin apunte, el tema a raíz de la ciudad y de meter la película y uno se imbuye ahí dentro, el tema de la música. Que creo que sinceramente creo que Blade Runner, la película, sin la música, sería la mitad de Blade Runner y es la fuerza de... Si no la firmase quien la firma, a lo mejor no nos acordaríamos tanto. No nos acordaríamos tanto. Creo yo. ¿Tú crees que no están? Yo creo que no nos acordaríamos tanto. Es una firma muy prestigiosa. Está Carros de Fuego, también otra película, donde también está el mismo compositor. y por Yo lo la tanto, utilizo para planchar. Claro. Yo para dormir, tengo que reconocerlo. Bien. ¿Solo lo has delegado un antrillo? Esto es. Pongo Vangelis. Bueno, Javier Andrillo, señor. Javi Andrillo. Está ahí en Spotify.